Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, profe. Ahorita iniciamos. Sí, está bien. Pero bueno, ahorita iniciamos. Emilio, en un minuto iniciamos. Sí, profe. América, ahorita iniciamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es la 1 de la tarde del jueves 5 de noviembre de este 2020. Vamos a continuar con el tema de procesos de trabajo en frío. En particular, vamos a continuar a partir de las operaciones de estirado de barra o alambre. Muy bien, habíamos quedado en la ocasión anterior. Vamos a primero a hacer la presentación, ya poner en forma de presentación la pantalla. Ahí está en forma de presentación. Para todos están viendo, se está observando la presentación ya, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Entonces, nosotros, ¿dónde vamos a aplicar la carga al estirar una barra o un alambre? A la salida de este. O sea, por el lado de la salida es donde vamos a aplicar la carga. ¿La carga cuánto va a valer? ¿De qué magnitud va a ser? Muy bien, muy sencillo. Va a ser el esfuerzo de estirado, sigma de estirado, por el área final o el área de salida de la barra. Por eso es pi por diámetro final al cuadrado sobre 4. Muy bien. El esfuerzo de estirado va a estar dado por el esfuerzo de excedencia promedio, sigma cero testada, ¿sí? Que multiplica a 1 más B entre B, donde B es igual a mu cotangente de alfa. ¿Alfa qué es? Alfa es el semiángulo del dado, o si lo quieren ver así, la conicidad del dado. La conicidad del dado está dada por un ángulo 2 alfa, ¿sí? Pero en la expresión que manejamos, alfa, la mitad de ese valor, ¿sí? Mu, ¿qué es? Mu es el coeficiente de fricción. Siempre, en todo proceso de estirado, vamos a buscar que la fricción tienda a cero. O sea, vamos a buscar que la fricción sea mínima. Para eso vamos a usar lubricantes, vamos a colocar el dado inmerso en el lubricante, etcétera. ¿Qué valor va a tomar mu o el coeficiente de fricción? Va a tomar siempre un valor menor que 0.1. ¿Qué orden puede ser 0.06, 0.05, 0.07? De ese orden. Normalmente mu es menor que 0.1. Entonces tenemos que B es igual a mu cotangente de alfa, ¿sí? Todo esto que multiplica, tenemos aquí 1 menos
diámetro final entre diámetro inicial, ¿sí? A la 2B, ¿sí? Puede ser que en el texto, no me acuerdo en los apuntes cómo lo pusimos, puede ser que en lugar de ponerlo así como está aquí, se pongan área final entre área inicial, el cociente de áreas, no de diámetros, ¿sí? Para hacerlo más general expresión. Y entonces ya no va a estar a la 2B, va a estar área final entre área inicial a la B, donde reitero, B es mu cotangente de alfa. Muy bien. Si llegáramos al extremo en donde la fricción se puede despreciar, o sea, la fricción es cero, ¿sí? El esfuerzo de estirado va a estar dado por el esfuerzo de excedencia promedio, el mismo valor que teníamos aquí, el esfuerzo de excedencia promedio, pero ahora multiplicado por el logaritmo natural del área inicial entre el área final. Normalmente estos cocientes de área van a ser valores pequeños, así como lo tenemos aquí, área inicial entre área final. Estamos hablando de 1.1, de logaritmo natural de 1.1. ¿Eso a qué va a tender? Pues va a tender pues a un valor mucho menor. No sé si estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, sea que no hay fricción y usamos la expresión que está abajo, o sea que hay fricción y usamos la expresión que tenemos aquí arriba en el lado derecho, siempre el esfuerzo de estirado va a ser menor y en el límite igual que el esfuerzo de excedencia. Si yo lo hago igual, el esfuerzo de estirado igual al esfuerzo de excedencia, entonces podré determinar para mis condiciones de estirado en particular cuál es la máxima reducción de áreas, sea que lo manejemos como diámetros o sea que lo manejemos como áreas, como ustedes quieran, pero podremos sacar la máxima relación entre las condiciones de entrada y las condiciones de salida. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, Emilio, ¿quedó claro? Emilio Suárez. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Que en esta imagen lo que estamos viendo son las cargas que van a aparecer. Yo tengo a la salida un perro de arrastre, un elemento de sujeción que estoy marcando aquí en azul en el esquema, ¿sí? Y ahí es donde estoy aplicando la fuerza. Entonces, ¿la fuerza sobre qué se está aplicando? Sobre la sección transversal de salida. La carga la aplicamos a la salida. Si yo analizo a la entrada, la barra, ¿cuánto es la carga de la barra o sobre la barra a la entrada? Cero. No existe ninguna carga del lado izquierdo. Así como está la figura, solamente existe carga a la salida, en este caso del lado derecho. Entonces, nosotros para hacer el análisis consideramos un elemento diferencial de longitud o diferencial de X, ahí lo tenemos en azul claro. Y vamos a tener que los ejes van, es un eje radial, ¿sí? Muy bien, no creo que haya mucho problema al considerarlo, y un eje longitudinal que coincide con la línea verde punteada. El eje longitudinal, el origen, va a estar a la salida y de ahí hacia la izquierda marcamos nuestro eje. Entonces, nosotros vamos a considerar este esfuerzo del lado izquierdo del elemento diferencial que estamos analizando. El esfuerzo, ¿cuánto va a valer? Sigma X más diferencial de sigma X, perdón. Me voy acá. Es este que tenemos aquí. Sigma X más diferencial de sigma X. Muy bien. Del lado derecho, ¿qué vamos a tener? Sigma X. Perfecto. Muy bien. Ahora, estos van en dirección del eje de estirado. Ahora, tenemos que considerar que hay una presión radial. Veámoslo aquí. Hay una presión radial. Lo vemos aquí. Aquí nada más se marcó como P, ¿sí? ¿Y qué más hay? Hay una resistencia a que la barra pase a través del dado. ¿Eso qué es? Es una carga de fricción, es un cortante debido a la fricción.
La carga tangencial es un cortante. ¿Y esta carga tangencial cuánto vale? Vale la carga normal, que es la presión radial, por el coeficiente de fricción. Si vemos este dibujo con mayor detalle, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Semiángulo de entrada o ángulo total es 2 alfa. El ángulo de conicidad es 2 alfa. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí del lado derecho? Sigma X. ¿Qué tenemos del lado izquierdo? Sigma X más diferencial de sigma X. Muy bien. Tenemos una compresión, que es esta fuerza normal a la superficie, que es una presión radial. Y tenemos una carga tangente a la superficie, que es una carga debida a la fricción, que es igual a mu por la presión radial. ¿Qué tenemos que hacer para determinar? ¿A quién necesitamos determinar? Necesitamos el valor de sigma X analizado a la salida del dado, ¿sí? Sigma X a la salida del dado, ¿cuánto va a ser? Va a ser el esfuerzo de estirado, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje de estirado o del eje horizontal, del eje que aquí está en rojo. Ese es todo lo que tenemos que hacer, y si hacemos eso, entonces llegamos a la expresión que tenemos aquí. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Y ahora damos un cambio. ¿Qué pasa cuando tenemos tubos delgados? ¿Como cuáles? ¿Cuál es un tubo delgado para mí? Como el tubo que usamos para las conexiones de gas en la casa. Ya sé que muchas veces son mangueras, pero es muy común que también se use tubo de cobre. Ese tubo de cobre, ¿cómo se produce? Por un proceso de estirado. El tubo de cobre de la instalación hidráulica de la casa, alguien va a levantar la mano por ahí, me va a decir, no, ingeniero, en mi casa la instalación es de plástico. Bueno, o es de galvanizado, está bien. Entonces, en una instalación hidráulica en la casa, estamos hablando de donde va el agua potable. Pues se van a hacer en tubo de cobre, en tubo galvanizado o en tubo de plástico. Actualmente se está usando mucho el tubo de plástico porque es muy barato o es más barato. ¿Qué inconvenientes tiene? Tiene menor resistencia, se envejece. Sobre todo, hay dos tipos de tubo de plástico, aunque esto lo analizaremos en el capítulo correspondiente. Hay tubos que son de PVC, los tubos blancos que ustedes verán que venden, sobre todo para lo que son las aguas grises o aguas negras, ¿sí? Y hay tubo verde que es para agua potable. Son diferentes totalmente. El tubo de PVC va pegado, el tubo verde va soldado, el tubo de cobre va soldado y el tubo galvanizado va con rosca, va con coples y rosca. Sí, todo eso lo pueden ver terminando la clase, revisar en su casa cómo están las instalaciones. Entonces hablamos de tubería metálica. ¿De qué tubería hablo? Hablo de tubo de cobre, para tener un ejemplo muy concreto. En este caso, para ajustar el diámetro interior, normalmente lo que se va a usar es un mandril, y para ajustar el diámetro exterior lo que vamos a tener es un dado. Ambos pueden ser de carburo de tungsteno, ¿sí? Muy bien. Piensen ustedes en el mandril, lo que está aquí marcado como plug. Al moverse el tubo de izquierda a derecha, la fricción que existe entre el tubo y el mandril, el plug, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a jalar y lo va a colocar exactamente en el punto de salida del tubo. O sea, lo va a jalar de tal manera que el mandril ajuste el diámetro interior, calibre el diámetro interior del tubo. Eso es necesario, sí. De no existir este mandril, lo que va a suceder es que el tubo se colapsa al momento de estirarlo. Si es muy delgado, tiende a colapsarse, a cerrarse, a apachurrarse, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues algo similar a lo que habíamos hecho en el estirado de alambre. Necesitamos un perro de arrastre, lo que está marcado aquí como draw carriage, y necesitamos un elemento que vaya jalando ese perro de arrastre, ¿sí? Ahí tenemos una cadena que va jalando, que va estirando al material. Muy bien. ¿Qué vamos haciendo con el tubo? Lo vamos haciendo que pase a través de un dado, ¿sí? Vemos la figura de abajo.
El dado en este caso tiene un mandril. El mandril, ¿qué hace? Ajusta el diámetro interior. Aquí ya tenemos una segunda operación. En la primera operación reducimos a un cierto valor el diámetro del tubo y luego va a llevar un proceso de suajeado que vamos a ver más adelante. En el suajeado lo que se hace es que los martillos golpean radialmente, no es un dado, sino son una serie de martillos radiales que van golpeando, en este caso al tubo, y que van reduciendo su sección transversal. Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Alejandro Ruiz, ¿hay alguna duda? Pues en general, nada más no entiendo por qué se le suma una diferencial de sigma a la fuerza del lado izquierdo. Ah, pues muy sencillo aquí, en esto. Es muy Ujú. simple, esto es un concepto. A ver, voy a ver si puedo, voy a ver si me puedo salir de aquí. Voy a tomar esta figura, la voy a copiar, a ver si voy a tratar de hacer algo que nunca he hecho y a ver si me sale la idea. Me voy a ir a la pizarra. A ver si quiere. Ahí, ahí está la pizarra. Muy bien. Entonces, no me permite aquí, quería copiar la Igual, figura igual, profe, si utiliza, le pone en Windows, le pone recortes a ver, vamos, me y voy entonces, me para salgo de salir. aquí, me voy aquí a la presentación. Todo lo que usted me dice es aquí recortar, ¿sí? O sea, cortar y luego me voy a la pizarra. No, no, no. En Windows hay una opción que se llama recortes y le va a salir un recuadro y le pone nuevo, selecciona la figura y ya le puede copiar y ya lo pega. A ver, pues ahí se me hace que me voy a meter en más, en más problemas, si no, a ver, ahorita no están viendo la pizarra, ¿no? Sí. Es lo que ustedes están viendo. A ver, déjeme a ver si esto me quiere. No, yo creo que luego ahí me tendrá que decir con más calma a ver cómo hacerlo. A ver, lo voy a poner aquí muy rápido. Voy a hacer el dibujo. No me gusta aquí con este color. Lo voy a cambiar. Voy a cambiar a este. Muy bien. Lo voy a tratar de hacer muy rápido para que más o menos quede la idea. Esto va para atrás. ¿Qué caray? Va para atrás. Muy bien. Ahí nada más estamos viendo lo que queda la zona de deformación, la zona que está en el dado. Lo voy a poner ahora con otro color para indicar de alguna manera el dado, de una manera muy simple el dado. Quedé que lo iba a hacer con otro color. Aquí está otro color. Muy bien, ahí está otro color. En rojo estoy poniendo el dado, nada más para que quede la idea. No lo voy a dibujar más. Ahí está el dado. ¿Sí? Ahí está el dado. Es más, si quieren, puedo extender estas líneas para acá, nada más para tener una mejor imagen. Muy bien. Entonces, la duda es, ¿por qué aparece ese sigma de diferencial, esa diferencial de sigma X? Muy bien. Entonces, vamos a tomar un elemento diferencial aquí adentro. ¿Sí? Ahí está el elemento diferencial. Ahí nadie se enoja conmigo. ¿Cuánto tiene de espesor este elemento diferencial? Pues al ser un elemento diferencial, su ancho, su espesor, como ustedes lo quieran ver, tiene una longitud diferencial de X, ¿no? Muy bien. ¿Dónde vamos a poner nuestros ejes? Nuestros ejes los vamos a poner aquí en el plano de salida. Ahí está.
Ese es mi eje radial. Y ahí está mi otro eje. Lo voy a bajar un poquito. Ahí está. Muy bien. Ahí tengo mi eje longitudinal. ¿Cómo se llama? X, Z, como ustedes les quieran llamar. Y el otro se llama, el eje, tenemos un eje radial. Luego, ¿qué vamos a hacer? Todo el problema estaba aquí. ¿Cómo voy a considerar las cargas? Bueno, entonces digo, yo tengo una carga que viene aquí, ¿sí? Y tengo otra carga que viene para acá. Ahí está, ¿sí? El elemento diferencial es claro para todos, no hay ningún problema. Ahí bien. Entonces, primero, esto es el eje R y esto es el eje X o eje Z, un eje radial y un eje longitudinal. La pregunta es ¿por qué en uno pongo diferencial de sigma X? ¿Por qué no lo pongo del lado derecho? Muy bien. ¿Hacia dónde está creciendo el eje X? El lado positivo del eje X, voy a ponerlo así para que no haya ninguna duda. Este es el lado positivo del eje X, ¿sí? Entonces, si este es el lado positivo, yo me muevo sobre el eje en dirección positiva. Aquí expreso mi carga sigma X. Muy bien. Ese es en una cota. Tengo una cota que está a qué distancia del eje. Lo voy a marcar con otro color, ¿sí? Un color diferente. Este me puede parecer diferente. Entonces ya aquí tengo, aunque me quedó casi la pura flecha, esa distancia que tengo ahí, ¿cuánto vale? Por definición es X. Muy bien. Y yo al análisis lo estoy haciendo sobre un elemento que tiene un ancho, ¿cuánto? El ancho de este elemento que estoy considerando ahí tiene un ancho diferencial de X. Entonces yo me muevo en dirección positiva sobre el eje, yo voy a tener la carga sigma X, pero considero que sigma X es una función que es continua. Entonces tengo sigma X más diferencial de sigma X. No sé si está la idea, es un concepto, ¿sí? Lo que estamos manejando ahí. Si el eje lo hubiéramos puesto en sentido contrario, o sea, inicia, por ejemplo, el eje lado positivo es hacia la derecha, entonces el más diferencial de sigma de X, ¿dónde lo hubiera tenido que poner? En el lado derecho. No sé si estamos de acuerdo. Sí, creo que ya. ¿Sí? Entonces, luego tengo otras cargas que voy a poner aquí. Muy bien, tengo una carga que es normal a la superficie. Esta carga en realidad la podría haber puesto una vez, pero no quedaría claro. Esta carga, ¿cómo le llamo? Le voy a llamar presión radial o simplemente presión, ¿sí? Presión, ¿sí? Y luego tengo otra carga, ¿sí? Que, vamos a decir, se opone al movimiento del material dentro del dado. Espero que ahí quede. Muy bien, ahí la pongo. Espero que ahí quede para todos. Esta carga, yo creo que la voy a poner con otro color. Casi no se ve así como está. ¿Con qué color la ponemos? Eso fue morado. La voy a poner con verde, a ver si ahí sí se ve mejor. Muy bien. Creo que sí se ve mejor así, ¿no? Se ve más clarita esa carga. Esa carga que ahorita estamos poniendo, ¿qué representa? ¿Qué describe? Es la resistencia a deslizarse sobre las paredes. Entonces es un cortante debido a la fricción. Es un cortante debido a la fricción. Y ese cortante debido a la fricción, si consideramos una conceptualización de Coulomb, es igual a P por el coeficiente de fricción. La normal por el coeficiente de fricción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que no lo quiero hacer porque me llevo un buen rato. Lo que vamos a hacer es sumatoria
de fuerzas en X, ¿cuánto debe de ser esto? Tiene que ser igual a 0. ¿Cómo le llamamos ese método de análisis en donde consideramos equilibrio? Lo llamamos método del planchón. Muy bien. Aquí la única cuestión, debo de ser cuidadoso. ¿En qué tengo que ser cuidadoso? Bueno, voy a hacer nuevos trazos, ¿sí? ¿En qué debo de ser cuidadoso? Muy bien. Esta línea, la línea de conicidad del dado, se extiende. Lo puedo hacer por ambos lados. Ahí se extiende. ¿En dónde debe de cortar esta línea? Bueno, esa línea debe de cortar a la parte media de la barra a la salida. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿A qué nos va a dar lugar? Entonces, debería esto de haberme quedado exactamente coincidente con el eje. No me quedó. Bueno, ya ni modo. ¿Esto cuánto le llamo? ¿Qué es? A esto le llamo semiángulo del dado. Esto es alfa. ¿Y alfa qué es? Alfa es semiángulo o ángulo o un medio del ángulo del dado. Semiángulo del dado. No sé si con esto se entienda lo que se está haciendo. ¿Queda la idea? Sí, profe. Muy bien. Continuamos entonces. Me salgo de aquí. Regreso a la, espero que ahí se esté viendo la presentación. Sí. ¿Sí? Muy bien, gracias. A ver. Entonces, estábamos ya en el estirado de tubo. Para el estirado de tubo vamos a hacer el mismo análisis. A final de cuentas, aquí vemos que estamos estirando, bueno, para antes de pasar al análisis, vemos lo que son las mesas de estirado. Vean el diámetro del tubo que se está estirando, pues es un tubo ya grande. Ahora, del lado izquierdo abajo tenemos una vista de la máquina. Se entiende que son máquinas con una alta capacidad de carga, ¿sí? Y que lo que van a hacer es ir jalando el material para que obligarlo a que pase a través del dado. Entonces, para estirar un tubo hay dos posibilidades. Una, que es la D, el inciso D. En este caso no hay mandril, por lo tanto no tenemos un control preciso del espesor de la pared del tubo. Entonces D es estirado sin mandril. Solamente se usan tubos, vamos a decir, de 5 centímetros o más, de varios centímetros de diámetro, ¿sí? Cuando no nos importa el control de espesores de pared. Luego, hay uno, me voy a ir ahora aquí al inciso B, en donde el mandril está fijo a la máquina, está sujeto en la parte de atrás de la máquina. Es muy poco usual. ¿Por qué? Porque limita la longitud del tubo a estirar. El B, ¿qué es? Es un estirado con mandril fijo. Lo vemos abajo. B, estirado con mandril fijo. Luego vemos A. Hay tubos que son muy pequeños. A ver, díganme ustedes el tubo más de menor diámetro que conocen y al cual le tienen pavor. A ver. El de media pulgada. ¿Mandé? A ver, cuando nos van a inyectar, Inyectar, sí. pues, la aguja que es un tubo montado sobre una cabeza o soldado a una cabeza, ¿no? Que es lo que se sujeta ya, eso va sujeto a la jeringa, ¿no? Pero estrictamente para que nos puedan inyectar, pues es un tubo de un diámetro muy pequeño y perfectamente afilado, ¿no? Entonces, estos son tubos muy pequeñitos. Para ajustar, para calibrar el diámetro interior,
se pone un alambre. Entonces, eso es lo que tenemos en el inciso A. Un estirado con un mandril que se va moviendo, se mueve en conjunto, el mandril y el tubo se mueven en consonancia, se mueven en conjunto. Solamente se utiliza para tubos, insisto, las agujas que se utilizan para los procedimientos, para inyectar, pues tienen menos de 1 milímetro de diámetro. Se indican por números, pero su diámetro en términos generales, quitando casos muy particulares, es menos de 1 milímetro. Entonces, en ese caso se trabaja con mandril móvil. Y dejo al último lo común, lo usual, lo normal. El inciso C, lo que nos indica es lo que habíamos visto también anteriormente. El inciso C es un mandril flotante. Es lo mismo que habíamos ya revisado en la diapositiva anterior. Entonces, en el inciso C, el material, al irse pasando a través del dado, jala al mandril y lo mantiene en posición. Entonces, en este caso vamos a tener fricción entre el material y el dado y entre el material y el mandril. Tenemos dos conceptos de fricción. En el mandril, por ejemplo, cuando el mandril es móvil, solamente hay fricción con el dado. También en el caso de un mandril fijo, también tenemos fricción en el mandril y fricción del material con el mandril y del material con el dado. Y en el caso de que no tengamos mandril, pues por razones evidentes, solamente tenemos fricción entre el material y el dado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los que presentan menos carga comparativa es el inciso D y el inciso A. Espero que haya quedado entendido el por qué. Muy bien. Y aquí tenemos el análisis de fuerzas. ¿Qué fuerzas aparecen? Bueno, pues necesitamos aplicar una carga, ¿sí? Una fuerza de estirado. En este caso no vamos a hablar de diámetros a la entrada y diámetros a la salida, sino como es tubo vamos a hablar de espesor a la salida, que en esta imagen es HD, y de espesor a la entrada, que en esta imagen es HA. Entonces, tenemos aquí dos ángulos, un ángulo externo, que es el semiángulo del dado, y un ángulo interno, que es el semiángulo del mandril. Siempre el ángulo interno tiene que ser menor que el ángulo externo por obligación, si no, no se puede llevar a cabo el proceso. Y entonces el material entra en una especie de tobera, un elemento que es, vamos a decir, podríamos ver que es concéntrico y que cada vez va reduciendo el espesor del material hasta que éste emerge en el lado de la salida, ¿sí? Si analizamos, la expresión es la misma, aparentemente. Tenemos fuerza de estirado de tubo es igual al esfuerzo de excedencia promedio por 1 más B estrella entre B estrella, que multiplica a 1 menos H final, espesor final, entre espesor inicial. Todo esto a la B estrella. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, este factor B y que ahora usamos espesores y no áreas, ¿sí? Muy bien. Esta B estrella, ¿qué es? Es coeficiente de fricción mu1, es coeficiente de fricción entre material y dado, menos coeficiente de fricción entre material en amarillo y mandril en gris, ¿sí? Entre todo esto dividido entre la tangente del semiángulo del dado menos la tangente del semiángulo del mandril, ¿sí? Hasta ahí no sé si queda la idea. Entonces, la fuerza de estirado va a ser exactamente el esfuerzo de estirado de tubo que calculamos en la expresión de arriba por el área de salida del tubo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda la idea de esta expresión? ¿Hay alguna duda? Ustedes me dicen. Emilio, a ver, díganme ustedes si hay alguna duda o quedó claro.
Emilio Galnares o Galnares. No, profe. Por el ¿No? momento todo está claro. Bueno, está bien, gracias. Podemos continuar entonces, si esto está claro. Entonces, vamos a utilizar estas expresiones para calcular las fuerzas que necesitamos para estirar tubo o para estirar alambre o barra. Muy bien, perfecto. Seguramente va a venir un ejercicio en la tarea al respecto. Y luego tenemos lo que es estirado de lámina. Vamos, saldría de más decir de lámina metálica, porque todo lo que estamos haciendo estamos hablándolo referente a metales. Muy bien. Entonces tenemos el rechazado, que es doblar el material. Nosotros tenemos el material y lo vamos a doblar plásticamente sobre un mandril, que es lo único que podemos formar: cuerpos de revolución. Este proceso está limitado exclusivamente a cuerpos de revolución, ¿sí? Este proceso, tal como lo estamos describiendo, se le llama rechazado. ¿Por qué? Porque la lámina la estamos rechazando, la estamos empujando contra un mandril. O sea, la lámina que originalmente era plana, la estamos doblando y la estamos empujando sobre un mandril. O sea, esa es la idea. O sea, en el rechazado se usa algo equivalente al torno, pero no vamos a llevar a cabo procesos con arranque de viruta, solamente de formación plástica. Entonces, en principio, en el rechazado vamos a considerar que el espesor inicial y el espesor final son iguales, entonces solamente estamos doblando la lámina. Muy bien, en la imagen de la izquierda abajo vemos una pieza, ¿sí? O vemos el dado de rechazado. Aparentemente es el dado, no hay pieza. Del lado derecho de esa figura se ven los elementos con los que se trabaja. A diferencia de un proceso de arranque de viruta, en este caso las herramientas van a ser romas, o sea, las herramientas no van a tener filo. ¿Para qué? Para que no corten el material, sino simplemente lo doblen. Entonces, es un proceso de deformación plástica. Cuando hay diferencia en el espesor entre el inicio y el final, hablamos de un proceso de rechazado de potencia. Vemos en la figura de la derecha arriba, tenemos el dado que está en gris, tenemos un contrapunto de la máquina que está también en gris, pero este contrapunto no queda, no es como en el torno, no termina en punta, sino es un contrapunto romo normalmente. Muy bien, y lo que vamos a tener es una herramienta también roma, una herramienta sin filo. El material originalmente, ¿cómo era? Como la línea que vemos punteada. ¿Y qué estamos haciendo? Lo estamos doblando. O sea, ¿qué está haciendo la máquina como en el torno? El husillo está girando y mientras el husillo está girando, nosotros vamos a aplicar carga, pero ahora no cortamos material, sino solamente, ¿qué hacemos? Solamente deformamos contra el mandril, ¿sí? Entonces vamos deformando contra el mandril y si la presión es muy alta, podemos adelgazar el material. Si adelgazamos el material, hablamos de rechazado de potencia. Véanlo abajo, en la figura de abajo, vamos a verlo ya en un isométrico. La lámina, ¿cómo es? Pues es plana al principio. ¿Cómo es la pieza que estamos formando? Es un cuerpo de revolución. El mandril, junto con el material que está haciendo, está girando una baja velocidad. Y entonces, con una herramienta que aquí como se representa como una especie de rodillo, ¿sí? Con esta herramienta estamos empujando al material. Por ejemplo, puede ser que se empujara simplemente por la fuerza de una palanca o puede ser un sistema hidráulico con el cual nosotros estamos empujando. Si cambiamos el espesor, si el espesor en la pieza rechazada es diferente del espesor que tenía originalmente la lámina, insisto, que es un rechazado de potencia. ¿Qué está haciendo la herramienta igual que en el torno cuando estamos maquinando? La herramienta se va desplazando sobre el eje Z y sobre el eje R. ¿Para qué? Para ir deformando el material, para ir generando la geometría que pretendemos.
está claro lo que es un proceso de rechazado, lo que es un proceso de rechazado de potencia y para qué puede servir este. Ustedes me Sí, dicen, profe. ¿sí? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Aquí vemos una máquina ya muy grande. ¿Cómo lo vemos en comparación con el operador? Pues estamos haciendo una punta, un cuerpo cónico, ahí lo vemos del lado izquierdo, abajo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué va a servir? Pues eso ya es otro problema, ¿no? No corresponde a este curso, simplemente, ¿qué hicimos? Tomamos una lámina y la doblamos sobre el mandril que tiene pues exactamente la forma de la pieza que nosotros estamos generando. Siempre, a través del rechazado que hacemos, cuerpos de revolución que son huecos. Muy bien. Entonces ahí están. ¿Podríamos hacer algo de las cosas que son para la cocina por rechazado? Sí, nada más que ahí hay otros procesos que son más económicos para fabricar, pues no sé, una cacerola, un plato, etcétera. Son procesos de estampado que van a ser mucho más ágiles que lo que tenemos en rechazado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que normalmente rechazados sí son cuerpos de revolución, pero también normalmente son piezas, vamos a decir, de las cuales se van a hacer pocas. O sea, en la industria, las operaciones de rechazado no son tan comunes. Sí existen, pero no son tan comunes. Entonces, vemos del lado izquierdo arriba una serie de cuerpos, ¿sí? Huecos todos, de muy diferentes geometrías que han sido formados por rechazado. En la parte de abajo a la izquierda vemos pues una pieza muy grande, también hecha por rechazado, y en la parte derecha arriba también una pieza, pues de una dimensión ya muy importante que ha sido fabricada por este método de producción. Muy bien. Aquí dejamos rechazado, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo será la carga en el rechazado? Vamos a ver aquí el proceso. Bueno, vamos deformando plásticamente por secciones muy pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿cómo la podríamos aproximar? Considerando el área sobre la cual está aplicándose la carga por el esfuerzo de cedencia del material promedio, o sea, considerando la deformación que pudiera haber por efecto del proceso. Entonces, con eso podemos aproximar. Entonces, ¿cómo podemos reducir las cargas? Pues reduciendo esta área de contacto. ¿Cómo podemos reducir las cargas? Disminuyendo la reducción en espesor. O sea, por eso dijimos, hay rechazado y rechazado de potencia. Si solamente doblo, las cargas van a ser muy pequeñitas. Si doblo y disminuyo el espesor, las cargas ahora sí se van a tener que incrementar de manera importante y tendríamos que obtenerlas mínimo como el esfuerzo de rechazado es igual a ¿cuánto? Es igual al esfuerzo de excedencia promedio logaritmo natural del espesor inicial entre el espesor final. Muy bien. Entonces, mínimo va a ser esa la carga que necesitamos. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Recalcado. ¿Qué es el recalcado? Recalcado es aumentar el diámetro de una pieza disminuyendo su altura. Siempre que ustedes hablen de una operación de recalcado, significa que redujeron la altura de la pieza y aumentaron el diámetro. Todas estas piezas que aparecen a la izquierda, pues eran de un cierto diámetro originalmente la barra y se recalcó para aumentar su diámetro en función de la aplicación. Lo que son las roscas se producen por un laminado en frío, por un proceso de compresión en frío. O sea, se toman dos placas que tienen grabada la rosca y se deslizan una con respecto a la otra. O sea, se desplazan longitudinalmente las placas. Y entonces, que al desplazarse longitudinalmente, ¿qué hacen? Graban las cuerdas, ¿sí? En nuestro tornillo, en nuestro perno, vamos. Entonces, todo lo que tenemos aquí son operaciones de recalcado. Recalcado es una operación que podríamos considerar que es una forja en frío. ¿Y que en qué consiste? Disminuir longitudes y aumentar diámetros, aumentar anchos, ¿sí? Muy bien.
Bueno, por ejemplo, hay algunos dados que tienen cambios de sección. La aplicación más clarita que les puedo dar, yo he visto 2 aplicaciones para este proceso que vamos a ver ahora. ¿Cómo se llama? Forja rotatorio o también soajeado rotatorio. Solamente en mi vida lo he visto 2 veces. Uno, para hacer las boquillas de los sopletes para autógena. Eso lo vi hace muchísimos años, ¿sí? Si ustedes recuerdan, las boquillas del soplete son de cobre o son de una aleación de cobre, voy a dejarlo así. Y entonces realmente tienen un diámetro y luego en la punta, ¿qué pasa? Van a estar conizadas. Entonces ese conizado se puede hacer pasando el extremo de la pieza a través de este sistema de forja rotatoria. Otra aplicación también es para vamos a decir, el forjado de los cañones de los rifles, ¿sí? Entonces, ustedes necesitan calibrar, necesitan darle mayor resistencia al material del cañón. Entonces, pueden ir golpeando la barra con una forja rotatorio o con una soajeadora, como ustedes quieran verlo. Al ir golpeando radialmente, ¿qué van a hacer? En la barra, lo que van a hacer es ir reduciendo su diámetro, básicamente, y mejorando sus propiedades mecánicas. De eso se trata en este proceso. Esas 2 son las aplicaciones que yo he visto en mi vida para este tipo de procesos. Pero hay muchas piezas en donde hay cambios en los diámetros, como la que vemos ahí en la figura a la izquierda. Esa pieza tiene que haberse metido a una forja rotatoria para hacer el cambio, hacer el ajuste de diámetros. ¿Está la idea? Ustedes me dicen. Diego Fernández, ¿queda clara la idea? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Nos vamos yendo porque esto ya de hecho lo vieron en Manufactura 1, entonces me voy a ir muy rápido. Cuando necesite detenerme porque vamos a calcular, bueno, ya nos detendremos. Muy bien. Ahora, el acuñado. Oiga, profe, perdón, tengo una duda rápida Dígame antes de usted. comenzar con esto. Sí, dígame. ¿Va a haber sesión de preguntas o algo así para la tarea? Muy bien. A ver, ¿sí? ¿Qué horas son ahorita? A 1:45. Muy bien. A las 2:30 me detienen, por favor, ¿sí? Y ahí vemos las dudas para tarea. O si quieren, las vemos ahorita de una vez. Hacemos un corte en la clase para que se desaburran de que es puro rollo. Yo también me desaburro. Y vemos las dudas de la tarea para que así todas las dudas se alcancen a cubrir y luego continuamos con la clase. ¿Qué les parece así? Sí, profe. Sí, está bien, profe. Sí, profesor. Sí, por favor. Para que así no tengan también ustedes que estarse luego, que ya la siguiente clase ya la tienen. Muy bien. A ver, ¿por dónde quieren que empecemos? ¿En dónde hay dudas? ¿En qué pregunta? Yo tengo dudas en el 2 y en el 3, pero en el 2 es un poco más sencillo porque, bueno, la duda creo porque dice en el inciso A, cómo se expresa la solución de la ecuación si la fricción tiende a 0, ¿no? Así es. Pero mi duda es como a qué ecuación se refiere, a la diferencial que está aquí arriba. Sí, se puede usar la diferencial y en la diferencial van a quedar así como que no sabiendo para dónde jalar. Ahorita lo vemos. Leo y procedemos a analizar esa primera duda. Vemos de qué manera lo podemos analizar. Muy bien. Dice la pregunta 2. Se va a forjar un disco de 4 centímetros de altura y 30 centímetros de diámetro. Esto a partir de un cilindro de 16 centímetros de altura. No nos dan el diámetro, pero tampoco debe de ser un grave problema ese diámetro. Muy bien. La lubricación entre el material y la herramienta es casi perfecta. De tal forma que se puede considerar que el coeficiente de fricción entre material y herramienta tiende a ser 0. Eso sería un caso excepcional y sería un caso, vamos, meramente teórico, porque en la realidad nunca vamos a llegar a que el coeficiente sea 0, ni siquiera que se aproxime a 0, ¿sí? Lo podemos reducir, pero no llegar a 0. Considerando equilibrio de fuerzas y aproximando como un proceso de formación plana, se llega a la ecuación diferencial que está ahí, ¿sí? Que nos dice parcial de PF con respecto de X más 2 mu P
entre h es igual a 0, ¿sí? Resolviendo la ecuación diferencial y determinando un valor promedio, se tiene, para la ecuación diferencial, se tiene esa solución. Esa solución ustedes ya la presentamos, la desarrollamos, la tienen ahí en sus notas, están en los apuntes, etcétera, donde el coeficiente de fricción entre herramienta y material está dado por mu. Por su parte, A es el ancho y H es el espesor. Entonces, A es el diámetro o ancho, ¿sí? Y H es el espesor. Dice, inciso A, ¿cómo se expresa la solución de la ecuación si mu tiende a 0? Es más, digamos mu es 0 para no darle vueltas a esto. Muy bien. Entonces, si ustedes me permiten, me voy a la pizarra, voy a borrar esto que está aquí. Muy bien. Voy a poner lo que se refiere al problema que estamos analizando. No me gusta esto, cambio el color. Primero ya saben que siempre un dibujito para entender qué estamos haciendo. Muy bien, trato ahí de indicar lo que son las herramientas, mis herramientas. Luego trato de indicar lo que es mi material, lo pongo de un color diferente. Ahí está. Muy bien. Es un problema donde hay simetría. Entonces, describimos un eje de simetría. Espero que más o menos me quede a la mitad. Espero que más o menos esté yo a la mitad de la pieza. Ahí está. Pongo mi sistema coordenado en el punto, vamos a decir, facilitando mi análisis. Ahí pongo mis ejes, vuelvo a escribir acá, para que no también se marque lo mismo. Ahí está. Y nosotros estamos analizando un elemento diferencial. Esto ya lo habíamos hecho. No voy a repetirlo, no tiene caso repetirlo. Simplemente digo, a partir de esto, tenemos nosotros que perdón, discúlpenme. Que la parcial, tenemos nosotros que la parcial de la presión con respecto de X, acuérdense, tenemos el eje X, el eje Y, estamos considerando nosotros la presión de forja, es la que estamos aquí aplicando. Ahí me quedó muy de lado. Ahí está. Ahí está la presión de forja, ¿no? Luego, ¿qué teníamos? ¿Un signo de qué tipo? Era más o menos, ¿cuál era el signo? ¿No se acuerdan? ¿Alguien lo tiene por ahí? Menos, voy a poner menos, ahorita reviso. Sí, es más, profe, es más. ¿Es más? Sí, más 2. Más. El coeficiente de fricción. Ay, qué feo 2, me quedó horrible, no parece nada conocido hasta la fecha. 2 mu, es 2 mu p, me parece que está aquí. Sí, sobre H. Sobre H, ¿verdad? Sí. Sobre H es igual a 0. Lo voy a hacer de dos formas para que se quede clara la pregunta. Muy bien. De esto llegamos a una ecuación que nos dice, mira, la presión de forja, lo voy a poner así, es igual al esfuerzo de excedencia entre un parámetro Q, todo esto E a la Q menos 1. Y me dice que Q es igual a mu por el ancho entre H. Bueno, ya sabemos H qué es, pero vamos a dejarlo todo bien clarito para que nadie se moleste, ¿no?
Entonces, bueno, me quedó medio chueco esta. Me voy, es muy usual que luego me voy, otra vez me fui chueco. Ahí está más o menos. Muy bien. Ah, qué caray. Muy bien. Entonces ahí tenemos la cota H, ¿no? ¿Cómo está respondiendo aquí rápido mi máquina? Ahí tenemos H y luego tenemos el ancho total o diámetro de la pieza. Espero que ahí se vea. Y entonces tenemos de aquí para acá. Para ser congruentes con la forma que tiene la expresión. Es lo único que quiero. Porque hay veces que A se dice que es la mitad. Entonces, en este caso decimos que esto es A. Muy bien. Entonces, si decimos que mu tiende a 0, Q, entonces decimos si mu tiende a 0, entonces Q tiende a 0. Y entonces ya se nos volvió un lío, porque tenemos multiplicación y división por 0. Pero también sabemos esto. A ver si estamos de acuerdo. Una aproximación para E a la X es igual a 1 más X cuadrada entre 2 factorial más X cúbica entre 3 factorial más puntos suspensivos. Ahora, mu, ¿cómo es? Mu es muy pequeño. A, ¿cómo es? Bueno, normalmente A es mayor que H. Totalmente de acuerdo. Pero podemos decir que mu, estamos diciendo que mu tiende a 0, ¿no? Que mu tiende a ser un valor muy pequeño. Entonces, ¿qué tantos términos aquí del desarrollo de este exponencial necesitamos? Yo digo que con estos 4 términos estamos más que bien para hacer la aproximación. Y entonces nos queda una ecuación de esta forma, a ver si ustedes están de acuerdo. Nos queda que la presión de forja es igual ¿a quién? Es igual a sigma 0 prima. Muy bien. Muy bien, entre Q. Entonces, voy a ponerlo aquí. Entre Q. Paréntesis. ¿Cómo voy a sustituir a la Q? Con 1 más Q cuadrada entre 2 más Q cúbica, 3 factoriales 6, ¿no? Menos, con eso hacemos la expansión. Menos ¿cuánto? Menos 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a cambiar el color. Entonces, se cancela esto con esto, ¿no? Y este Q afecta aquí y afecta aquí. Y entonces tenemos una ecuación aproximada que podemos poner, salvo su mejor opinión, como presión de forja es igual a sigma 0 prima
por 1, Q entre Q es 1, más Q sobre 2, más Q cuadrada sobre 6 y cerramos nuestra expresión. ¿Cuál es el problema ahora? Si Q tiende a 0, que era lo que habíamos dicho. Si mu tiende a 0, si mu tiende a 0, Q tiende a 0. Y si Q tiende a 0, ¿a qué se simplifica mi ecuación? Se simplifica que la presión de forja va a ser aproximadamente el esfuerzo de cedencia. ¿Está clara la idea? Esa es una forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo, de llegar a la misma conclusión. ¿Cómo puedo llegar a la misma conclusión? Muy bien. Muy bien, ponemos aquí una línea de separación y empezamos a escribir. ¿Partimos de dónde? Voy a partir exactamente de la ecuación diferencial. Ahí está la ecuación diferencial. Pregunto a ustedes, ¿puedo simplificar esta? Sí. A ver, si nosotros tenemos, sí, o sea, tenemos nosotros que mu tiende a 0. Entonces, la ecuación diferencial, si mu tiende a 0, nos queda simplemente así. Diferencial de P con respecto de X es igual a 0. Y esto, como ustedes lo vean, a final de cuentas, ¿qué significa? Entonces, significa, cuando yo lo integro, P no integra 0, sino integra que es igual a una constante. Y esta constante es el valor mínimo que tiene la presión para poderse el material deformar. Y el valor mínimo que tiene el material para deformarse, ¿cuánto es? Es el esfuerzo de cedencia. ¿Queda la idea? ¿Está la duda? Sí, profe. Nomás tenía una duda respecto al primer análisis. Cuando decimos que el coeficiente tiende a 0, basándonos en eso, pasamos a la exponencial, pero esa exponencial es de la Q, ¿no? De la Q, así es. Es de la Q. De la presión de forja, ¿no? De ahí Así saldría. es. Ahí saldría exactamente. Por eso ni siquiera, o sea, por eso primero dije la expansión en serie para ir a la X es de esta forma. Luego justifiqué, si mu es muy pequeño, no tengo que tomar tantos términos. Por eso tomé nada más 4 términos de la expansión en serie. Y luego lo simplifico porque estoy dividiendo entre Q, o sea, sigma 0' entre Q, eso está. Hago la expansión en serie de la E a la Q, tengo esto, y al dividir en Q se simplifica a lo que tenemos ahí. Y entonces ya, esto nos puede servir de dos maneras. Una, para el caso que Q sea 0 o para el caso que ustedes quieran calcular sin usar el exponencial. Entonces lo podrían calcular por aquí. Como nosotros dijimos que mu es 0 o tiende a 0, entonces Q pues igualmente va a tender a 0 y por lo tanto la presión de forja nos queda que es simplemente el esfuerzo de cedencia. ¿Sí? Ahí está. Y en el otro caso, pues es todavía más sencillo, ¿no? No tenemos que hacer expansión ni nada, sino recurrimos a nuestro concepto de integración y vámonos a volar, no necesitamos más. ¿Queda la idea, Ángel? Sí, sí, profe. Y ya para el inciso B sería más o menos hacer lo mismo, pero suponiendo los valores que nos da para mu. Así es, déjeme ver, paso a eso para ver. Profe, una pregunta nada más. Dígame usted. ¿La P igual a C no sería P igual a menos C por la integración? Esa es una A ver, constante, ¿no? ahorita déjeme regresar porque yo me cambié, quedé en otro. A ver, déjenme regresar a mi pantalla. A ver, ahí estamos.
usted me dice que sería menos C, ¿no? No, porque al final o sea, aquí el menos, a ver, la primera pregunta sería ¿por qué menos C? O sea, aquí los signos cuando hablamos de una constante no tienen mucho significado, porque al final de cuentas lo que tenemos que decir es, bueno, la presión dP en dx es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que la presión, sea cual fuere su valor, tiene que ser una constante. Ahora, esa constante, ¿qué signo le vamos a dar? El signo, acuérdense que en esfuerzos es una definición, ¿sí? Entonces, yo sé que es compresión. Alguien me puede decir es signo menos. Pues sí, pero yo puedo decir que en compresión tengo valores positivos. O sea, eso yo lo defino, yo lo preciso. Entonces, en este caso yo digo, en compresión mis valores son positivos. Entonces, digo, la presión es igual a una constante. Y esa constante, bueno, no hay ningún esfuerzo, no hay ninguna condición, no hay ninguna razón por la que el material se deforme a un esfuerzo, a una solicitación menor que aquella que corresponde con su esfuerzo de excedencia, menor que aquella que corresponde en el caso de un ensayo de tracción o de compresión. Ahora, ¿por qué nunca usamos ensayos de compresión? Es una cosa muy sencilla. Yo llevo 40 años, más de 40 años en este oficio, o en este trabajo, o como ingeniero. Tengo un poquito más de 40 años y una sola vez en mi vida he visto que en un proceso de aceptación de material usen pruebas de compresión en metales, no estoy hablando de otros materiales, en metales. ¿Y esto para qué era? Estaban recibiendo un material que se iba a transformar posteriormente en clavos y en tornillos. Y para hacer el clavo, para hacer el tornillo, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Qué dijimos? Lo acabamos de ver hace un rato. Toman, cortan un perno, lo sujetan y aplican carga. Ensanchan una cierta sección, hacen la cabeza del tornillo. Entonces, ¿qué necesitan? Que el material soporte cierta cantidad de deformación sin que aparezcan fracturas. Es la única vez en mi vida que he visto que estén utilizando como pruebas de aceptación ensayos de compresión. ¿Por qué siempre a ustedes en todos sus cursos se les habla de ensayos de tracción? ¿Sí? ¿Por qué? Por algo sencillísimo, ¿sí? Normalmente en el ensayo de tracción no hay ningún problema, solamente aparece esta carga, la carga con la que ustedes están jalando, están traccionando al material. ¿Por qué no usan ensayos de compresión? Teóricamente, el material falla o tiene el mismo esfuerzo de excedencia a tracción que a compresión. Pero ¿por qué no se hace compresión? Por algo muy sencillo. Si ustedes hacen compresión y piensan en un perno que están comprimiendo, al momento de comprimir, vean la figura que tenemos ahí, van a aparecer dos cargas. La carga que ya estamos nosotros ahorita observando, pero aparte va a aparecer una carga de fricción. Entonces, siempre que hay compresión, aparece fricción. Y entonces ya no estamos deformando. La carga aplicada neta es compresión. Tenemos compresión, pero aparece una carga de corte. Entonces debemos de considerarla. La carga de corte siempre incrementa la carga aparente de deformación plástica del material. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora vencer fricción. Ya no es solamente la resistencia del material a ser deformado, es la resistencia del material a ser deformado y a que se deslice sobre las herramientas para que pudieran hacer compresión, para que pudieran ustedes ensayar en compresión, tendría que resultar lo que están viendo ahorita en el análisis que estamos haciendo. ¿Qué estamos diciendo? Que a final de cuentas, la carga, la presión de forja, ¿a cuánto es igual? ¿A cuánto es igual? Al esfuerzo de excedencia. Se acabó. No sé si está la idea. Si la fricción fuese cero. Entonces, no se trata de este curso, es más de materiales. Cuando ustedes ensayan compresión, las probetas
son parecidas a las de tracción, nada más que chaparritas. De tal manera, hagan de cuenta, es una especie, lo voy a poner aquí para que me entiendan, porque si no voy a abordar en el vacío. Entonces, las probetas de compresión más o menos tienen esta forma. Son bastante, vamos a decir, chaparritas, y tienen una zona, espero que esté más o menos, que no me haya quedado tan mal. Se parecen a las de tracción, todos ustedes ya vieron las de tracción, pero ¿qué es lo que se trata? La zona que vamos a analizar, ¿cuál es? ¿Es toda la probeta? No. La zona de análisis es esta. Ahí no está la fricción. ¿La fricción dónde está? La fricción está en contacto con las herramientas. ¿Y dónde están las herramientas? Pues las herramientas están aquí. Está aquí la herramienta. Si quieren verlo así, aquí está la herramienta. Ahí es donde tenemos la herramienta. ¿Sí? Ahí es donde tenemos la herramienta. ¿Sí? No sé si está la idea. Entonces, ya no aparece la componente de fricción. ¿Sí? Esto, sí lo estamos, va a haber fricción ¿en dónde? Aquí con la herramienta, pero en lo que marqué en rosa, ¿dónde está la fricción? No hay fricción. Es la misma pieza, es el mismo material, ahí no hay fricción. Solamente que van a aparecer esfuerzos de compresión. Entonces, así se hace un ensayo de compresión. ¿Qué tan frecuente es? Pues miren, toda mi vida llevo 40 años o más de 40 años haciendo ensayos de tracción y de compresión en metales, pues rara vez los he tenido que hacer o los he hecho. En cerámico sí, es como se trabaja en compresión. Pero bueno, eso como dijo la tía Chencha, esa es otra historia. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Queda ya cubierto este punto? Sí, Sí, pero profe. nada Muy más bien. era lo de la MU si tiende a tal valor. Ajá. Sí, que era el inciso B, ¿no? Que es que tiende a punto 1, ¿no? ¿O cuál era? 02. ¿Dónde? A punto 02. Si tiende a 0 es lo que aquí tenemos, no todo lo que acabamos de decir. Si tiende a punto 1 es simplemente sustituir, que creo que es como estaba en la tarea, ¿no? Déjenme ver, ahí está. ¿Cuál es la presión de forja? No, bueno, miren, se las puedo ahorrar de una vez. Va a ser el esfuerzo de excedencia. O sea, les va a dar un valor. ¿Por qué les puse ese valor específicamente? Para que se sustituyeran en Q. Pero la idea que tengo es que cuando ustedes lo hagan, el valor va a ser 1.02 el esfuerzo de excedencia. Para motivos prácticos, el esfuerzo de excedencia. No sé si si con eso queda la idea de lo que pretendo ahí. Entonces, en punto 2, pues prácticamente va a ser que mu es 0 para punto 02. Para punto 2 ya no. Ahí sí ya va a haber un efecto bien marcado de la fricción. ¿Qué es lo que pretendo con esto? Que ustedes entiendan que la fricción es bien importante en todo proceso de deformación plástica. La fricción les demanda mayor trabajo, les demanda mayor energía, les demanda mayores fuerzas para poder hacer una deformación. Eso es lo que estoy pretendiendo que quede claro al sustituir ahí. ¿Alguna duda? Yo, profe, nada más que en la tarea que subió, nada más nos pide para 0.02. Ah, bueno, está bien. Entonces esto yo lo puse después. Está bien. No hay ningún problema. Si quieren, hagan la de punto 2, nada más para que ustedes tengan una. No se los voy a tomar, vamos. Si en la tarea subí nada más con punto 02, ¿está bien? Eso es lo mismo, es la misma solución que en el inciso A. Y si tienen ustedes tiempo y ánimo, háganlo para punto 2 y verán, comprobarán lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Muy bien. Determine la carga máxima de forja. Bueno, la carga máxima de forja, ¿de dónde la van a sacar? Me van a decir, oiga, pero eso ya lo hice. Ah, aguas. Me voy a la tableta de nuevo. Muy bien. Veo la tableta. Cuando nosotros hicimos todo nuestro análisis, nos quedó, voy a ponerlo con otros colores, con verde, nos quedó que la carga mínima, ¿dónde iba a ser? Me acuerdo muy bien que eso lo comentamos. La carga mínima, ¿dónde la íbamos a tener? En el borde de la pieza, ¿sí? En la superficie del exterior, en la superficie de la pieza. ¿Y dónde íbamos a tener la carga máxima? La carga máxima, ¿dónde la teníamos? En el centro, ¿sí? Y tienen ustedes la ecuación también
para pasar de una, bueno, para encontrar la presión, antes de otra cosa, ustedes tienen la presión como función de la posición. Y esto, si mal no recuerdo, este es igual a sigma 0'. Esto no me hagan caso de memoria, mi memoria es bastante mala. Entonces es exponencial de 2 mu sobre h. Voy a ponerlo con radios para no meterme en problemas ahorita. No quiero meterme en problemas. R menos R. Muy bien. Cuando hicimos este desarrollo, el ancho total de la pieza no lo marqué como A, lo marqué como 2A, por eso no quiero sustituir con A, porque si no les voy a generar un verdadero merequetengue de dudas, ¿sí? Esa ecuación la tienen ustedes en sus apuntes, la desarrollamos, la vimos. Entonces, ¿dónde tenemos la máxima presión? Pues cuando R es igual a 0, ¿sí? O cuando X es igual a 0. ¿Y dónde estamos ahí? Pues a la mitad de la pieza, ¿no? Eso es lo que pretendo, ese es lo que se está pretendiendo ahí. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe, ya, en ese sí. En ese ya estuvo. Ahí está la tarea. Entonces ya tenemos todo el 2. En el 3 hay dudas. En el 3 yo espero que se tengan dudas. Yo tengo Sí, la profe. duda, profe, de que al principio habla de... Un cilindro de acero. Ajá, no, de que al principio habla de que es un proceso de conformado mecánico en caliente, y en un libro que busqué, bueno, y en el inciso B dice que es si para la forja se utiliza un martillo. Entonces ahí mi duda era de que busqué en libros y así, y el forja es un tema aparte que conformado mecánico. Entonces no sé, a mí me causó un poco de... A ver. Conformado mecánico, conformado mecánico es todo proceso de formación plástica. Podría en lugar de haber escrito aquí conformado mecánico, bueno, primero, ¿están viendo la tarea? Porque no sé si estamos viendo lo mismo, ¿sí? Sí, Muy bien, profesor. esa es la pregunta 3, la que está enfocada ahorita. Conformado mecánico es todo proceso de formación plástica. Esto ya entra en cuestiones de semántica. A lo mejor para alguien conformado mecánico es trabajo en frío nada más. Es ponernos a discutir si los arcángeles vuelan más rápido que los ángeles y los ángeles que los querubines, etc. O sea, en pocas palabras es una discusión bizantina, es semántica nada más, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ir al fondo del problema y vamos a entenderlo. Tenemos un acero 8620. Ya, muy bien. Es un acero cromo molibdeno, 86 cromo níquel molibdeno, con 0.2 aproximadamente por ciento de carbono. Tiene 10 centímetros de altura y al final tiene 2,5 de espesor. Perdón, presenta originalmente 10 centímetros y al final queda de 2,5 y 25 de diámetro. Eso váyanlo apuntando por ahí ahorita que me vaya a la tableta. Muy bien. Considerando que durante el proceso de formación el 94% del trabajo desarrollado se disipa en forma de calor, ahorita explico eso, y que el resto se almacena en el cuerpo como energía interna, determine usted la temperatura de la pieza al final del proceso. Si originalmente se encontraba a 1000 grados centígrados. Aquí quizá me faltó decir que consideren ustedes que el proceso es tan rápido que se puede considerar como adiabático, ¿sí? El hierro tiene un calor específico de 460 joules y su esfuerzo de excedencia a las condiciones de formación plástica es de 80 megapascales. Tenemos entonces esfuerzo de excedencia 80 megapascales, densidad 7,600 kilogramos por metro cúbico, calor específico 460 joules. Entonces, primera pregunta es temperatura, incremento de temperatura. Segunda pregunta es energía necesaria para deformar o cuántos golpes se necesitan para deformar la pieza. Entonces, todos tienen por ahí ya los datos apuntados. Me cambio de plantilla.
vamos a borrar. Y muy bien. Entonces, voy a poner la pieza con un color rojo. Muy bien. Lo voy a hacer aquí así. Entonces, originalmente tenemos una pieza de más o menos ahí está, ¿no? De más o menos es un cilindro. Creo que con eso nadie se molesta conmigo, todos vamos en la misma, estamos en el mismo camino. Ahí está, tenemos un cilindro. Quizá lo que no me gustó mucho es cómo lo dejé, pero bueno, ahorita eso es lo de menos, ¿sí? Tenemos la altura que me parece que es 10 centímetros. El diámetro no se da. Ustedes me van corrigiendo, por favor. Si digo una mentira, ustedes me corrigen. Entonces, tenemos esta altura. Y tenemos este diámetro. Esto es una incógnita para nosotros, ¿sí? Ahí está. Y luego voy a ponerla con otro color. Muy bien. Luego tenemos que la pieza se va a deformar. Entonces, al deformarse se deja de una menor altura. De alguna manera espero que así quede. Estrictamente no va a quedar cilíndrica, va a quedar abarrilada, eso, pero de todas. Muy bien. Ahí está. Y ahora le doy aquí. Muy bien. Ahí está. Fea mi dibujo, pero espero que se entienda. Entonces, tenemos la altura aquí. Y tenemos el diámetro, me parece. Ustedes me corrigen, como siempre. Entonces, tenemos este dato. Ahí. Y tenemos este dato aquí, que es la altura, ¿no? ¿Estamos? Si en algo voy mal, ustedes me dicen. Muy bien. ¿Cuánto tenemos de altura inicialmente? Perdón, aquí acerqué demasiado la pluma. ¿Cuánto tenemos? ¿10 centímetros? Muy bien. Y esto no es dato. Este es una incógnita. ¿Cuánto tenemos después? 2.5, ¿no? Y esto es un dato. ¿Cuánto tenemos de diámetro? 25. 25. 25. Muy bien. ¿Cómo le hacemos para el dato que nos falta? ¿Qué consideramos? ¿Cuál es el principio al que recurrimos? Que los volúmenes son iguales, ¿no? Al inicial. Así es. Entonces, primero, estamos hablando de que tenemos una deformación plástica. Eso significa que el volumen inicial es igual al volumen final. ¿Sí? Muy bien. En realidad aquí tendríamos, bueno, aquí viene otro problema. Muy bien. Vamos a verlo de una manera muy pedestre. Lo voy a ver así, voy a dibujar aquí, medio amontonado, pero ya no me quiero, ya sé que estoy aquí medio amontonado, pero bueno.
Voy a dibujar un diagrama de esfuerzo contra deformación. ¿Sí? Es esfuerzo contra deformación. Muy bien. En el rango, bueno, primero, siempre todo material tiene una zona elástica. Muy bien. ¿Cómo será su zona elástica en este material? Muy pequeñita, ¿sí? Y luego tiene una zona plástica. Estamos trabajando en caliente. Entonces, el esfuerzo de excedencia, ¿cómo va a ser? El esfuerzo de excedencia, ¿qué es lo que veo ahí en esa gráfica? Y esto ya es un dato, ¿no? Muy bien. Ahora, otro concepto. El trabajo de deformación, ¿cuánto vale? Bueno, el trabajo de deformación es igual. En este caso, el esfuerzo de excedencia, para motivos prácticos, es constante. Y además, la región elástica, para motivos prácticos, es despreciable. Entonces, simplemente, el trabajo de deformación lo tendríamos que poner así. Es igual a la integral. Ni siquiera tengo que poner aquí sigma cero. Voy a poner esfuerzo o presión de forja, ¿sí? Diferencial de deformación. Muy bien. Entonces, el esfuerzo de forja, ¿cuánto vale? Pues es mi esfuerzo de excedencia, son los 80 megapascales, ¿sí? Logaritmo natural. Bueno, aquí también varios me pueden discutir, esto sí estaría discusión, porque a final de cuentas el esfuerzo de excedencia pues está dependiendo de la relación de altura y diámetro, ¿sí? Entonces, ahí podría haber lugar a una extensa discusión que ahorita prefiero no meterme. Es más, para evitarla voy a poner aquí así, un esfuerzo promedio, ¿sí? Muy bien. Y logaritmo natural de espesor inicial entre espesor final. Muy bien. ¿Qué unidades va a tener esto? Esto va a tener unidades. Esto entonces, ¿qué unidades tiene? Unidades de esfuerzo, que son Newton sobre metro cuadrado. Bueno, pero esas no son unidades de energía. Pero la deformación, ¿qué unidades tiene? Tiene unidades de longitud sobre longitud. Entonces puedo poner metro sobre metro. Entonces el resultado del trabajo de deformación, ¿en qué nos va a quedar? ¿Newton metro qué es? Pascal. No, Joule. Newton metro, Perdón. Joule. Sí. Entre metro cuadrado, metro cúbico. Perdón, metro cuadrado, metro es metro cúbico. Metro. Muy bien. Entonces, el trabajo de deformación total, lo pongo aquí abajo. El trabajo de deformación total es igual al trabajo de deformación por el volumen. ¿Tienen datos para calcular el volumen? Sí. Entonces, ¿pueden calcular el trabajo de deformación total? Sí. Ahora, muy bien. Realmente yo aquí hubiera podido poner que el 99% de la energía se iba a transformar en calor. Muy bien. Cuando ustedes deforman un cuerpo, están metiéndole trabajo en la deformación. Y ese trabajo, ¿para qué se va a utilizar? Alguien me va a decir, bueno, para vencer la fricción. Otro de ustedes me va a decir, bueno,
es que hay cambios en la microestructura del material. Muy bien, ¿qué cambios tenemos? ¿Cómo eran los cristales aquí originalmente? Muy bien, teníamos unos cristales. ¿Cómo vamos a tener los cristales? ¿Son exactamente los mismos? No. Entonces, hay algo de energía que se consume ¿en qué? En formar cristales, ¿sí? Y en formar también dislocaciones. Totalmente discusión porque no estamos en trabajo en frío. Me pueden decir, es que hay recristalización y se regeneraron los cristales, pero de todas maneras, si se regeneraron, bueno, algo de energía se utilizó para eso. Entonces, lo que estamos diciendo, como está planteado el problema, es que tenemos que aplicar primera ley de la termodinámica, ¿sí? La primera ley de la termodinámica, ¿qué nos dice? Si mal no recuerdo, me dice que el cambio de energía interna en un sistema es igual al intercambio de calor más el intercambio de trabajo. Muy bien. El intercambio de trabajo es el trabajo de deformación. Entonces, una de dos, o les defino cuánto fue el flujo de calor, o les digo que parte de la energía se quedó acumulada en el material, que fue lo que hice ahorita, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que el cambio de energía interna en el sistema, en el cuerpo, de 1 a 2 fue igual a ¿cuánto? Fue igual al intercambio de trabajo, o al trabajo desarrollado por el cuerpo, de 1 a 2, por esto, vamos a decir, por un factor. Le voy a llamar eficiencia, porque es ahorita lo que más fácil puedo manejar, el término eficiencia, ¿sí? Esa eficiencia en este problema, ¿cuánto vale? 94%. Entonces, ustedes pueden sacar el volumen del cuerpo, voy a poner aquí, voy a poner el volumen del cuerpo, ¿sí? Y multiplicarlo y operarlo por esto, multiplicarlo por perdón. Muy bien. Por el esfuerzo de excedencia promedio, que ya dijimos que es 80, por el logaritmo natural de H0 entre HF, cierro. Esto se va a convertir, esto es el trabajo, ¿no? Y esto se va a convertir ¿en qué? En cambio de energía interna. Entonces, ¿la masa cuánto vale? La masa es densidad por volumen, ahí está. La masa por el calor específico, que lo tienen, es un dato. ¿Por qué? Por, vamos a decir, el delta de temperatura en el material. ¿Cuál es nuestra incógnita? Pregunto. Nuestra incógnita es la variación de temperatura. Todo lo demás, ¿qué son? Todo lo demás son parámetros, es más, véanlo así. ¿El volumen lo necesito calcular? No, porque aparece de los dos lados, se va. Muy bien. ¿Y qué más tengo? Bueno, el esfuerzo de excedencia es un valor que conozco, espesor inicial, espesor final son valores que conozco, la densidad es un valor que me está, bueno, que podría yo conocer, pero que me están dando, me están facilitando el problema. El calor específico es un parámetro que podría yo conocer, pero que ya me lo están dando. Entonces, mi única incógnita, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Espero que con eso quede la idea de esta parte del problema. La otra parte del problema es la siguiente. La voy a plantear así. Voy a poner de nuevo mi material, pero no en isométrico. Lo voy a poner aquí así. Este es mi material. Muy bien.
Esto está soportado en una cierta, perdón, aquí se me olvidó cambiar bueno, aquí también voy a tener que cambiar, una disculpa. Entonces, más o menos. Está sobre la máquina. Muy bien, ahí está la herramienta, perdón. Esto se va para atrás. Muy bien. Tenemos la parte fija de la máquina. Ahí está. No me importa ahorita dibujar más. Ahí está la parte fija de la máquina. ¿Sí? Y esto está soportado ¿en dónde? Está soportado en el piso. Lo voy a poner con otro color. Está soportado en una cimentación. Ahí está. ¿Sí? Es más, lo voy a poner con esto. Ahí está. Ahí está la cimentación. Muy bien. Y ustedes tienen una herramienta, ¿sí? Voy a poner primero la herramienta. La voy a poner así. La voy a poner así. Y ustedes tienen una herramienta. Es más, no la voy a poner aquí, la voy a poner más arriba. Ahí está. Es una herramienta que a su vez está sujeta en una parte móvil de la máquina. La voy a poner aquí. Y la herramienta con esta parte móvil de la máquina, la voy a poner también aquí así, así, así. Esto representa una masa. Yo puedo controlar mi proceso para ver de qué altura yo dejo caer esta masa. Es lo que tengo en un martillo. Yo voy a controlar esta altura. ¿Sí? Muy bien, ahí está, ahí está. La altura de golpeo de la herramienta. Por eso estoy hablando de quién. Estoy hablando de un martillo. Entonces, voy a ponerlo con mayúsculas. Esta es la altura de caída de la herramienta. Y aquí tengo en la herramienta una cierta masa. Muy bien. Estoy considerando un martillo de simple efecto. Los datos de masa y de altura están en el problema. Un martillo de simple efecto. Muy bien. En un martillo de simple efecto, el trabajo desarrollado por el martillo, ¿cuánto va a valer? Va a valer la masa por la gravedad y por la altura, usando los parámetros que están ahí. Ahora, cada vez que yo golpeo, ¿qué le pasa al material? Cada vez que yo lo golpeo, lo voy a poner así. ¿Qué le va a pasar? Reduce su altura y aumenta su diámetro. Esa es una cosa natural. Pero aparte, ¿qué va a pasar? Bueno, de todo este trabajo que yo estoy desarrollando, lo voy a poner con otro color. No, ni siquiera este. Voy a usar este. Nosotros estamos desarrollando un trabajo aquí sobre el material, ¿sí? De ese trabajo, una parte se queda como deformación, pero otra parte del trabajo se va a la cimentación, ¿sí? Entonces, el problema lo que nos dice es algo bien sencillo, ¿sí? De toda la energía del martillo, yo hablo de una eficiencia del martillo. Y entonces digo, la eficiencia del martillo es igual al trabajo útil o trabajo de deformación entre el trabajo que está desarrollando mi martillo. Muy bien. Pero puedo yo hacer que el martillo golpee varias veces, es lo que me están pidiendo.
cuántos golpes voy a tener que dar, ¿sí? Me dicen cuál es mi número de golpes. Y entonces simplemente, ¿qué tengo que hacer? El número de golpes es igual a ¿cuánto? Al trabajo. ¿De quién? Al trabajo útil, a final de cuentas, ¿cuánto va a ser? Es mi trabajo que necesito para deformar y que yo ya calculé anteriormente, ¿no? Ya lo calculé previamente. El trabajo lo tenemos desde hace rato calculado. Ahí está. Ahí está el trabajo, pero ese trabajo lo tenemos que multiplicar ¿por quién? Ese es el trabajo unitario, por unidad de volumen, pero lo tenemos que operar ¿por quién? Por el volumen. Ahí está mi ecuación, mi trabajo de deformación total. Lo voy a poner aquí para que a nadie le quede duda. Entre, ¿cuánto? Entre la eficiencia, que es 0.68, por el trabajo de mi martillo, por el trabajo de cada golpe que da mi martillo, que es M, masa del martillo, G, aceleración de la gravedad, H, altura de caída de la masa móvil. ¿Está la duda? Ese es todo el problema. ¿Está la duda o todavía no quedó la duda? Los que estén despiertos, que digan. Profe. No, sí, profe, yo nada más, estoy tratando de como relacionar bien la parte del esfuerzo de formación de la gráfica. Sí, aquí lo que pasa es que esto sí estaría un poco a discusión. Estrictamente, el trabajo sería esto. El trabajo de formación sería esto, ¿sí? En realidad, consideramos que el esfuerzo es constante. Es más, si quieren lo pongo con otro color. Que el esfuerzo es constante, lo voy a poner con otro color. Con este, violetita. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Consideramos que el esfuerzo es constante. ¿Cuánto vale? Vale 80, ¿sí? Y la deformación, ¿cuánto es? Pues es de la geometría inicial a la geometría final, ¿sí? Entonces, alguien me podría decir, bueno, es que hay que sacar la deformación eficaz. Bueno, realmente no les he enseñado a sacar deformación eficaz, entonces lo dejo, simplemente considero la deformación en el espesor y no me meto en problemas. Entonces, ese es el trabajo que yo necesito desarrollar para poder cambiar la geometría. Ahí no estoy considerando fricciones ni nada. Debería de haberlo considerado. Debería de haber puesto una sobrecarga, un cierto factor de sobrecarga por la fricción que hay con las herramientas. No lo estoy considerando, solamente el trabajo ideal. ¿Sí? Muy bien. Y acá lo que estamos diciendo es, de toda la energía, los martillos lo que están haciendo es golpear, igual que nosotros haríamos con un marro. Golpeamos. Al golpear, provocamos retroceso en la masa fija. O sea, en la realidad la masa fija no está fija, sino al golpear sufre una deformación elástica. Entonces, parte de la energía, si yo estoy cerca, simplemente ustedes véanlo así. Pasa un tráiler cerca de su casa, un camión cargado, ¿qué es lo que perciben? Vibración. ¿Y la vibración qué debe de ser? Fuerzas que se están transmitiendo, ¿sí? Son ondas que se están transmitiendo, es fuerza que se está transmitiendo, que se está disipando, ¿sí? De donde el punto donde pasó el camión a los alrededores, ¿sí? Se siente el suelo clarito, sentimos que vibra, es más, muchas veces vibran hasta los vidrios de la casa, ¿no? Entonces, en un momento dado, parte de la energía, o sea, se producen fuerzas sobre el apoyo. ¿Y eso qué provoca? Provoca ruido, eso lo percibimos, pero también provoca oscilaciones, movimientos en la cimentación. Entonces, imagínense si ustedes tienen una planta donde hay forja y hay procesos de maquinado. ¿Qué van a hacer? Pues ponen en las antípodas de la planta donde está la forja, de donde está el maquinado. Porque si no, cada vez que dé un golpe el martillo, ¿qué le va a pasar a las herramientas en el torno? Pues van a hacer una marca en la pieza, ¿no? Y eso también significa
que cuando se instala una máquina de estas se deben de meter cimentaciones muy robustas para que amortigüen, ¿sí?, el impacto que se genera. Ahora, el impacto es menor, dentro de menor sea la velocidad de contacto. No es lo mismo un martillo que lo que hace es entrar a 2 metros por segundo, ¿sí? O a, voy a decir, que una prensa que va a entrar a 2 metros por minuto o menos de velocidad, que una prensa hidráulica a lo mejor que entra a 50 centímetros por minuto o menos de velocidad para hacer contacto con la herramienta. O sea, las fuerzas de impacto van a ser muy diferentes en un martillo, en una prensa mecánica y en una prensa hidráulica. En el martillo, por eso parte de la energía del martillo se va a la cimentación, se pierde. Por eso hablé de una eficiencia. En la prensa mecánica, prácticamente esa parte ya no la consideramos, porque la velocidad de contacto entre la herramienta y la pieza es relativamente baja. Y en una prensa hidráulica todavía es como un 20% de la velocidad de contacto que se tiene en una prensa hidráulica. No sé si con esto ya nos quedan todas las ideas, cerramos todas las ideas respecto a estos procesos. Ustedes me dicen. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, Ya, entonces profe. con esto ya pueden hacer la tarea. Si hay alguna duda más, es buen momento todavía. Si no, me regreso a esto. Ustedes me dicen, ¿hay alguna duda más? Nada, de momento no. 5 minutos y ya nos vamos a comer. Nada más terminamos este pedacito de aquí. Bueno, entonces yo les estaba diciendo cómo se hacen las monedas. Ya se los dijeron desde Manufactura 1, nada más recordamos. Lo primero que se hace es se troquela un disco metálico. O sea, lo primero es hacer una placa laminada. Luego se troquela un disco metálico que se llama cospel. Y ese cospel se lleva a las estampas grabadoras. O sea, las estampas grabadoras que van a tener, pues la geometría, los relieves que nosotros requerimos en nuestra moneda. En lo personal, y lo vengo diciendo hace no sé cuántos años, me parece un absurdo en México el hacer monedas bimetálicas, porque el costo se incrementa. O sea, tienen que hacer primero un elemento que es una especie de arandela y luego el centro lo usan para otra moneda. Si no, chequen y van a ver que los cortes de unas monedas son, lo que se quita de una moneda es exactamente el diámetro de otra. Si no, saquen sus moneditas de 10 pesos, de 5, de 2, de peso, de a tostón, etcétera, y van a ver que eso es lo que se maneja, pero no vamos, son pocos los países que usan monedas bimetálicas, es gastar por el ánimo de gastar, me parece, ¿sí? Pero bueno, eso es un comentario nada más. Entonces, en el acuñado, realmente no ensanchamos el tejo, realmente lo único que hacemos es grabar, ¿sí? Ni ensanchamos ni cambiamos notablemente el espesor del disco de partida, sino lo único que hacemos es grabar el alto relieve, el bajo relieve que lleve la moneda. ¿Estamos de acuerdo? Eso es acuñado. ¿Cómo lo podríamos calcular esto? Bueno, podríamos considerar la sección transversal de la moneda por el esfuerzo de excedencia y por las fuerzas necesarias para hacer el grabado. Las fuerzas necesarias van a ser de 2.8 a 3.1 veces el esfuerzo de excedencia. Entonces, para hacer el grabado de una moneda es de 2.8 a 3.1, es más, dejémoslo en 3 para un ejercicio, 3 veces el esfuerzo de excedencia. Entonces, la fuerza es igual a 3 veces el esfuerzo de excedencia por la sección transversal de la moneda. ¿Sí? Muy bien. Eso se puede mostrar aquí. Es un modelo de límite superior. Se hace el análisis por límite superior y entonces queda que la carga es de 2.88, les había dicho 2.8, ¿no? A 3.14, les había dicho algo así. O sea, la carga va de 2.9 para motivos prácticos a prácticamente 3.2, ¿sí? Más o menos. Entonces, siempre que hagan un acuñado, en esos rangos van a dar la carga. O sea, esto es 3 veces, 3.1 veces el esfuerzo de excedencia. 2.9 veces el esfuerzo de excedencia, ¿sí? Muy bien, muy bien. Con este vamos a terminar el día de hoy.
Remaches. Bueno, si ustedes ven estructuras antiguas, ahora cuando podíamos salir de paseo y andábamos por ahí dando la vuelta, sobre todo veíamos puentes antiguos que estaban fabricados con remaches. En México yo diría que hasta 1950 los remaches fueron de uso extensivo. De 1950 para acá ya los procesos de soldadura empezaron a ser cada vez más usuales. Recuerden que la soldadura de arco se arrancó a principios del siglo XX, o sea, tiene más o menos 100, 110 años de existencia. Los remaches, el unir placas con remaches es muy tardado. ¿Por qué? Porque necesitan la placa, luego tienen que sobreponer ambas placas, tienen que perforar ambas placas, hacer que sus perforaciones coincidan, poner el perno del remache y luego golpearlo para formar el otro lado. Imagínense cuántos remaches llevaba el Titanic. Si les digo 100,000, yo no creo que me equivoque, ¿eh? Imagínense repetir 100,000 veces el mismo proceso. Perfora la placa, coloca el perno, que además ya debería de estar preformado, y ahora dóblalo. Caliéntalo del lado donde lo vas a deformar para que se pueda deformar. Entonces, creo que con esto podrían empezar a entender que los procesos con remaches eran muy tardados, requerían de mucha gente y eran muy costosos. Entonces, cuando se empezó a utilizar la soldadura de arco, los tiempos se redujeron impresionantemente. En México, de las primeras estructuras donde primero se usó ampliamente los elementos metálicos, los elementos en acero, y se empezaron a usar también ya los procesos de soldadura de arco, fue en la Torre Latinoamericana. Si no, busquen ustedes fotografías de la Torre Latinoamericana, por ahí del año entre 52 y 54. Evidentemente yo no viví y yo no lo vi, pero he visto las fotografías, y se ve claramente la Torre Latinoamericana, que es un armazón de viguetas de concreto, igual que el edificio del CIA. En el edificio del CIA, ven, no hay un solo remache, todos son operaciones de soldadura. ¿Por qué? Porque son más rápidas. Pero creo que todos tenemos hambre y ya es hora de ir a comer. Entonces, ¿qué les parece si aquí lo dejamos? Si hay alguna duda, de una vez, y si no, que tengan buena semana. No se les olvide entregar su tarea y nos vemos el martes. Hasta luego. Vale, profe, cuídese. Chao. Gracias. Cuídense mucho, cuiden a su familia. Gracias, profe. Hasta luego. Bye.